¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera nacido en Nazaret en lugar de Belén? La pregunta nos transporta a un escenario en el que Jesús, en vez de nacer en Belén, lo hubiera hecho en Nazaret, su ciudad de residencia junto a su familia. Según la profecía de Miqueas, el Mesías debía provenir de la ciudad de David, Belén, una localidad pequeña pero con un enorme valor simbólico e histórico para el pueblo judío. En la tradición judía, el linaje era un aspecto fundamental. La conexión de Jesús con Belén significaba también una conexión directa con la promesa de un rey que liberaría al pueblo de Israel. Entonces, si Jesús no hubiera nacido en Belén, ¿qué habría ocurrido? Primero, habrían surgido dudas significativas sobre su identidad como el Mesías prometido. Los líderes religiosos de la época estaban profundamente familiarizados con las escrituras y las profecías y esperaban con ansias a un Salvador que cumpliera con cada aspecto predicho. De haberse corrido la voz de que Jesús había nacido en Nazaret, el mensaje de salvación podría haber sido rápidamente cuestionado o, incluso, descartado por los fariseos y saduceos, quienes ya cuestionaban a Jesús en muchos aspectos. Esta desconexión de la profecía hubiera sido suficiente para desacreditar su rol, haciendo que muchos de sus primeros seguidores se distanciaran al no ver el cumplimiento literal de las profecías. Además, la identidad de Jesús como descendiente de David habría sido puesta en tela de juicio. En un tiempo y lugar donde la descendencia y el linaje eran considerados en extremo importantes, la falta de una conexión visible y concreta con Belén podría haber generado rechazo entre los judíos. Quizás, los primeros discípulos no hubieran estado dispuestos a seguir a alguien que, desde el principio, pareciera no estar alineado con las escrituras sagradas. El resultado habría sido una iglesia debilitada desde sus primeros días, con una menor cantidad de seguidores y una fe que lucharía por mantener su propósito en medio de la oposición. Otro impacto importante de un nacimiento en Nazaret sería el cambio en la narrativa de humildad y sacrificio que rodea a Jesús. Belén, aunque pequeña, tenía una gran relevancia histórica, mientras que Nazaret era una ciudad común sin mucha reputación entre el pueblo judío. Nacer en un lugar con menor simbolismo habría hecho que Jesús no fuera visto como el heredero de un linaje real ni como una figura humilde y cercana a la realidad de su pueblo. Este cambio en la percepción pública podría haber alterado su ministerio y el alcance de su mensaje de redención, haciendo que su rol como Mesías fuera aún más difícil de aceptar para los líderes y el pueblo. ¿Y si el decreto del censo de César Augusto no se hubiera emitido? El censo ordenado por César Augusto parece, a simple vista, ser un acto administrativo del Imperio Romano, pero sin él, la historia de la Natividad de Jesús habría tomado un rumbo muy distinto. El censo obligó a José y a María a viajar a Belén, lo que cumplió la profecía de que el Mesías nacería en la ciudad de David. Sin embargo, ¿qué habría pasado si este decreto no hubiera sido emitido? De entrada, Jesús no habría nacido en Belén, sino en Nazaret, el lugar de residencia de sus padres. Este cambio en su lugar de nacimiento significaría una desconexión completa con las profecías y, por lo tanto, su legitimidad como el Mesías sería cuestionada desde el comienzo. Sin el censo de César, la narrativa que se construyó alrededor de la figura de Jesús sería otra, con menos conexión a la tradición de Israel y sin el respaldo profético que conectaba a Jesús con los reyes de antaño. La ausencia del censo también significaría un impacto profundo en la conexión de Jesús con las profecías mesiánicas. La identidad de Jesús estaba intrínsecamente ligada a su herencia y al linaje de David. Si se hubiera quedado en Nazaret, su relación con la historia de Israel y la figura de David hubiera sido débil y carente del peso necesario para cumplir las expectativas judías sobre un Salvador. Además, el censo hizo que el nacimiento de Jesús se alineara con los tiempos y los eventos políticos del Imperio Romano, lo cual era crucial para el establecimiento de su rol histórico y su misión de alcanzar a las naciones. Sin este evento, es probable que la conexión entre la historia de Israel y el Imperio Romano, así como la expansión del cristianismo en el mundo, hubieran tenido una narrativa distinta, menos universal y menos impactante en el curso de la historia. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera nacido en un entorno más acomodado? La narrativa del nacimiento de Jesús está cargada de simbolismo y de humildad. Al nacer en un pesebre, en medio de condiciones adversas y lejos de un ambiente de riquezas, se proyecta un mensaje de accesibilidad y de cercanía a la humanidad en sus momentos más difíciles.
Pero ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera nacido en una familia adinerada o en un ambiente acomodado? Si Jesús hubiera nacido en un ambiente más próspero, el mensaje de igualdad y humildad que representa el cristianismo podría haber sido interpretado de una manera distinta. Al nacer en la pobreza, Jesús se presenta como un Salvador accesible para todos, especialmente para aquellos en situaciones de vulnerabilidad. Un nacimiento en la riqueza podría haber generado una distancia entre Jesús y las personas comunes, quienes lo hubieran percibido como alguien lejano y desconectado de sus propias experiencias de vida. La percepción pública hubiera sido totalmente diferente, y los pobres y oprimidos podrían no haberse sentido identificados con él, limitando su misión de redención para toda la humanidad. El nacimiento en un entorno acomodado también habría afectado la forma en que los discípulos y seguidores de Jesús interpretaron su mensaje y sus enseñanzas. Su vida de sacrificio y servicio hubiera sido vista como una decisión teórica, no como una experiencia auténtica de desprendimiento y humildad. Los seguidores hubieran cuestionado la autenticidad de su mensaje si no hubiera tenido la experiencia directa de la pobreza y las adversidades de la vida común. Esta desconexión con su mensaje habría hecho que el cristianismo no alcanzara la expansión y el impacto que logró tener en las clases más bajas, quienes fueron sus primeros y más leales seguidores. ¿Y si los Reyes Magos no hubieran encontrado a Jesús? Imaginemos un escenario en el que los Reyes Magos, esos sabios de Oriente guiados por una estrella, nunca hubieran llegado hasta Jesús. La llegada de estos viajeros tiene un significado profundo en la historia, ya que representa el reconocimiento de Jesús como Rey no solo de los judíos, sino de toda la humanidad. Sin la visita de los Reyes Magos, la narrativa del nacimiento de Jesús habría sido muy distinta y sin el carácter universal que le confiere la presencia de estos sabios extranjeros. Para empezar, la llegada de los Reyes Magos y su acto de adoración simbolizan el alcance global del mensaje de Jesús. Si no hubieran llegado hasta él, esta señal de apertura hacia todas las naciones y culturas podría haberse perdido, haciendo que el mensaje inicial pareciera exclusivo para los judíos. La iglesia primitiva también habría carecido de este símbolo temprano de aceptación de otras culturas y tradiciones, limitando la proyección del cristianismo a nivel mundial. Los primeros cristianos, que usaban esta historia como argumento de la universalidad de su fe, habrían tenido menos fundamentos para difundir el mensaje de Cristo a personas de diferentes nacionalidades y credos, lo que habría complicado la expansión del cristianismo en los siglos posteriores. Otro impacto importante es que los regalos traídos por los Reyes Magos, oro, incienso y mirra, además de simbolizar realeza, divinidad y sacrificio, fueron probablemente un sustento material crucial para la familia de Jesús en esos primeros años. Se cree que estos presentes ayudaron a María y José a sostenerse durante el tiempo que permanecieron en Egipto tras huir de Herodes, ya que el oro, el incienso y la mirra eran elementos de alto valor comercial. Sin la visita de los magos y estos obsequios, la vida de la Sagrada Familia en un país extranjero como Egipto habría sido aún más precaria. María y José tendrían que haberse enfrentado a dificultades mayores para sobrevivir, poniendo en riesgo la seguridad de Jesús y dificultando su crianza en ese tiempo de exilio. Es posible que, al no recibir estos recursos, el viaje y la estancia en Egipto hubieran sido diferentes, lo que podría haber cambiado drásticamente el contexto en el que Jesús creció y las personas que influyeron en él. Finalmente, si los Reyes Magos no hubieran llegado a Jerusalén preguntando por el Rey de los judíos que ha nacido, Herodes no se habría enterado de la existencia de Jesús y no habría tenido la intención de buscarlo para acabar con su vida. En ausencia de esta persecución, Jesús y su familia podrían haberse quedado en Belén o regresado a Nazaret sin pasar por el exilio en Egipto. Aunque esto podría sonar a una vida más estable para la familia de Jesús, su tiempo en Egipto sirvió para cumplir otra profecía y conectar su vida con la historia de Israel. La relación simbólica de Jesús como un segundo Moisés, el liberador de su pueblo, habría perdido fuerza. En este sentido, la historia de los Reyes Magos añade una dimensión que ayuda a entender el rol de Jesús dentro de una narrativa mesiánica y redentora que se construye a lo largo de toda la Biblia. ¿Si Herodes no hubiera buscado al niño para matarlo? La historia de Herodes y su intento de eliminar al niño Jesús es una de las más sombrías de los evangelios. La amenaza de Herodes y su orden de matar a todos los niños menores de 2 años en Belén obligaron a María, José y Jesús a huir a Egipto.
Este evento también tiene un significado profundo, ya que vincula la historia de Jesús con la de Moisés y el Éxodo. Pero, ¿qué habría pasado si Herodes no hubiera buscado a Jesús para matarlo? En primer lugar, si Herodes no hubiera tenido interés en eliminar al recién nacido, Jesús y su familia probablemente no habrían tenido que huir a Egipto. Al evitar esta huida, la narrativa mesiánica de Jesús como el nuevo Moisés, destinado a liberar a su pueblo, no se habría completado de la misma manera. Moisés fue llamado a liberar a los israelitas de Egipto, y Jesús, al pasar un tiempo en ese país, reflejó ese mismo llamado, enfatizando su rol como Salvador y Redentor de Israel. Sin esta experiencia en Egipto, la historia de Jesús habría perdido esta conexión fundamental con la liberación y el éxodo, pilares de la identidad judía.